¿Qué es eso? ¿Quién lo ha dejado aquí? Todo esto es muy extraño. Ahora sí, se nos han jodido las Navidades. Bienvenidos una vez más a vuestro podcast favorito, El Trastero del Cine. Y bueno, ya viéndome a mí podéis un poco intuir de qué vamos a hablar o cuál va a ser la temática. Y efectivamente es la Blanca Navidad. ¿No es así, Pablito? Ya entramos en temporada navideña. Veréis probablemente en vuestros pueblos y ciudades que todo está decorado de Navidad, con las luces maravillosas, con los renos por ahí cabalgando 25 entre las de calles. diciembre, pum, 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 na, 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 na. Y hoy os traemos una película un tanto especial de Navidad, porque estuvimos pensando... Muy bien. Había que dar inicio a la Blanca Navidad. Sí. Había María que dar Carey. inicio. Ahora sí nos ponemos serios. María Carey aquí ¿Cuándo va a salir? a mi lado. María Carey pues estará cantando probablemente en todos los centros comerciales y tiendas de España. Bueno, pues cuéntanos qué ¿Has visto nos... la película ya? No. Bueno, chicos, hoy os traemos una peli muy especial, muy navideña, la verdad, pero al mismo tiempo de terror, ¿no? Porque ambas Sí. cosas para mí son la combinación perfecta, ¿no? ¿No te parecen? Vamos a hablar de los Gremlins. De los Gremlins. Antes de nada, Los años 80. cuéntanos el motivo de tu maquillaje. ¿Quién eres? ¿En quién te has inspirado? Por Bueno, favor. soy un personaje muy, muy famoso, muy, muy amigo de Papá Noel. Y bueno, su cómplice, ¿no? De aventuras el 25 de diciembre. Sí. Yo soy Rudolf, el de Vaya. la naricilla roja. Soy Rudolf. Y bueno, nunca me había disfrazado de Rudolf, la verdad. Me ha hecho mucha ilusión. Siempre he sido la Virgen María y todas esas porquerías. Virgen Pero, María, sí. pero el que mola es Rudolf. Y nunca me he disfrazado de él. Vaya, pues mira, ya tienes tu primera vez aquí. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito de esta peli. Para los que no os hayáis visto los Gremlins, por favor, buscarla. ¿Dónde la hemos visto? Disney, Apple TV, ¿dónde fue? ¿Filmin? Filmin, sí. La tenéis en la plataforma de Filmin. Desgraciadamente en el resto creo que solo está para alquilar o comprar. Pero bueno, los que tengáis Filmin podéis verla. Es un pasote poneros a veros esta peli un 24 un 23 de diciembre, un poquito antes de Navidad, porque es que sientes la vibra navideña. Falta que nieve. Desgraciadamente aquí nunca nieva. Es algo que siempre, ¿no? Me ha dado un poco el bajón por las Navidades, Sí. cuando sé que nunca va a nevar. Pero bueno, siempre te puedes ir a Andorra, ¿no? O a Granada y todo esto. Sí, y bueno, en tirarte Madrid, por alguna montañita. cualquier sierra o montaña podrás ver que nieve. Incluso aquí en pueblecitos también llega a hacer mucho frío. Tengo que preguntarte lo primero, ¿qué te ha parecido la peli? Cuando la vimos, yo ya la había visto, pero la volvimos a ver juntos hace unos días. ¿Qué te pareció? Pues, a ver, no me gustó. Ay, es complicado porque es una película muy antigua del 84, ¿puede Es ser? muy antigua. Me quiere sonar el 84. Y fíjate, a diferencia del Exorcista, por ejemplo, la veo antigua. La veo el Exorcista antigua, me sí. teletransporta al 2000. Vale, esta peli es en los 80 y se queda anclada en los 70-80. Sí. Porque no sale de ahí. Pues ahora mismo, si la vierais a día de hoy, yo creo que a mucha gente no le gustaría tanto como le gustó en su momento. Yo recuerdo la primera vez que era pequeño, bueno, de hecho yo nací, 10 años más tarde prácticamente que la película, incluso la vería más tarde todavía, entonces no recuerdo obviamente cuando la vi por primera vez, pero sí recuerdo pasar mucho miedo, más que fuera entrañable Eso y navideña. Me lo comentaste, querido Pablito. Me sorprendió que te diera Te miedo sorprendió, un ¿verdad? gremlin. Aquí pondremos imagen, por supuesto, para que lo recordéis. Fíjate que yo no me acordaba en qué se transformaba el Mowgli ese, la criatura, el que se llama Gimzo en la película. No sabía en qué se transformaba y cuando lo recordé dije... Da un poco de mal rollo, la verdad. ¿No te dio la sensación? Sí, de hecho yo no me acordaba de la raza o lo que fuera de Ginzo, sino me acordaba de Ginzo, cuando lo vi pensaba que era un Furby, luego vimos las imágenes del Furby y es un poquito diferente, pero sí que era un peluche, que por cierto tengo un dato muy curioso acerca del peluche. Hubo tramos en los que Ginzo se vendió mucho más durante, un tramo, me refiero a varias semanas, más que el monstruo de E.T.,
¿En serio? Sí, en la época. Hostia, o sea, mira Ginzo, que se sigue vendiendo a día de hoy, ¿eh? Lo sigues viendo sí, por ahí. y es un icono. Pero sin embargo, bueno, la película de los Gremlins sí, y un Gremlin sí, pero lo que es Ginzo no. Pero al ser un peluche adorable, pues me imagino. ¿Pero son esos tan famosos? ¿Son los que la gente colecciona? ¿Esos que son como súper super tiernos, súper cookies? A ver, te pongo una imagen y luego la vamos a poner aquí para que la veáis todo el mundo. Pero es la marca... O sea, es que lo ¿Un Furby comentábamos, no? que se parece al Furby. No, pero Furby Es que no. se parece muchísimo a un Furby. Sí, en el tamaño quizá, en la forma del cuerpo, pero Que el se ha pegado el Furby... estirón, ¿no? Pero fíjate el Furby, vamos a poner la imagen aquí al lado también en la pantalla para que la veáis. El Furby es como... Bueno, sí, es bastante parecido. Aquí en este caso, por ejemplo, en este Furby del 98, Son muy parecidos. tiene las orejitas, tiene el pico, tiene tal... Sí que podría darse... Mira, bueno, de hecho, ¿has visto ese que tiene la cresta? Se parece al jefe de al malo, sí. los Gremlins. Sí. ¿Has visto? Lleva Sí. la cresta Este también. de Pues te aquí, digo. este de aquí de abajo. Sí, pues se Bueno. parecen bastantes. Lo único que tienen los ojos como más saltones Sí. y azules. La Pues gran mayoría. yo siempre había pensado que eran lo mismo. El Gremlin de la película con el... ¿Cómo se llamaba? Nunca me sale el nombre. El juguete. ¿Cómo se llama? El Furby. El Furby. Nunca los he coleccionado en nada, pero todo el mundo los tenía en casa. Mm. Pero a mí personalmente nunca me gustaron. Bueno, vamos a hablar Sigue, un poco de sigue, la continúa, película continúa. porque hay que entrar en detalle. Vais a conocer datos muy curiosos sobre la película que os van a gustar mucho. El director es Joe Dante. Se estrenó el 8 de junio en Estados Unidos en el 84. Y otras películas, para que tengamos un poquito de referencia de este director, han sido Piraña del 78. Ojito que ha hecho como pequeños granitos, pero ha hecho sus películas, ¿eh? El Chip Prodigioso del 89, Exploradores del 85, Gremlin 2 también dirigió la segunda, la nueva generación, en el 90, Matinee en el 93, Small Soldiers en el 98 y una que me sorprendió, los Looney Tunes, de nuevo en Anda. acción. La del 2003. Y creo que se quedó aquí en su última película. Tengo una duda. ¿Qué tiene que ver entonces Spielberg? Que era Es productor de la película, pero el director realmente es Joe Dante. Pero sí, lo busqué porque lo primero que te sale, yo creo que antes que Joe Dante, incluso que el director, es Steven Spielberg, su nombre en grande. Ostras, es que nació... Estoy mirando a ver qué edad tiene Steven Spielberg. Nació Es viejote, en el viejote. 46. A día de hoy tiene 78 Sí, años, viejote. cumple 79. Cumple 79 ahora en diciembre. Se mantiene bien el tío, ¿eh? Sí, Porque le claro. pones 60. Sí. Le pones 60 y algo, ¿eh? Sí, no, claro, es que cuando vi producido por ahí tendría que... Claro, tendría... Sí, ha producido muchas. Sí, tendría 40 años en los Gremlins. Vamos a hablar de... Bueno, como breve sinopsis, Billy Peltzer recibe como regalo navideño un Mogwai llamado Gizmo. Existen 3 reglas mágicas, que esto las sabemos todos. No mojarlo, que no le dé la luz del sol y no darle de comer después de medianoche. Ajá. Entonces, estas reglas, por supuesto, eres un crío insoportable de 15 años, pues las vas a romper, evidentemente. Es que estaba, ¿no? Más que sabido, en primer lugar. Me gusta cómo se mezcla en esta película el terror, la ambientación navideña, y al mismo tiempo que se ve a Gizmo como que es una monada y tal, y luego en lo que se convierte realmente, ¿sabes? Entonces, Sí. ¿qué pasa aquí? Que vemos a Gizmo al principio muy adorable y todo lo que tú quieras, pero cuando descubrimos en lo que se convierte una parte, ¿no? Porque son pequeñas partes al final que nacen de la criatura esta cuando lo moja el protagonista. Y ya se me va un poquito ya las ganas de verlo como una criatura muy cookie. ¿Sabes? Lo veo ya como un ser bastante asquerosillo. No sé a ti la sensación que te daba, con las pelusillas esas que iban incubando, ¿no? Que parecía como un alien. Entonces ya se me quitaron un poquito las ganas de tener uno de esos, ¿no? Digamos. Sí, no tengo claro también si a la gente, a los niños, le gustaría mucho ver que a Gizmo o a su peluche le saliesen cosas diabólicas de la espalda. Entonces, no sé Digamos- si eso ayudó a los niños a Es que, comprar es, eso. es que parece que es como una peli un poco body horror, ¿no? Después, Sí. a partir de la mitad para adelante es un poquito body horror. Que tengo otra curiosidad para ti. ¿Sabías que el guión inicialmente iba a ser mucho más sangriento de lo que, bueno, Sí, lo sé. Sí, sí. de lo que fue? Lo cambiaron al final, bueno, tuvieron que cambiarlo más que nada porque querían que fuera para todos los públicos. Sí. Entonces, Dicen, sí o sí, dicen que en el guión los Gremlins cortaban cabezas. sí, a la madre. A la madre. Le cortaban la cabeza a la madre. Sí. Curioso, ¿no? Qué mente tan salvaje de repente. Porque Steven Spielberg es que ha hecho películas muy aniñadas. Nunca Sí. ha puesto ni sangre, ni escenas violentas, ni nada. Bueno, seguimos hablando de los personajes. Tenemos a Randolph, que es el padre, ¿no? Este personaje te tengo que decir que me gustó
Porque me mola el rollo de que haga inventos. Aparte, la película tiene una parte muy cómica, que es esa, la del padre que es inventor, hace inventos pero que acaban siendo un desastre, que no tienen éxito y que entonces solo se utilizan en casa, ¿no? Los tiene en casa. Y claro, por ejemplo, la exprimidora que la pone, da vueltas y vueltas y explota. Me parece muy curioso, la verdad. Sí, eso me gustó mucho. Sí. Fue como un toque extra a la peli que añade valor. Sí, un toque de humor que me gustó mucho. Luego tenemos al señor Wing, que este también es un señor que me transmite como mucha ternura, que es el dueño de la tienda. La primera escena de la película es el padre, ¿no? Queriendo regalarle un regalo de Navidad chulo a su hijo y entra en la tienda del chinito este, ¿no? Y no sé, me gusta también cómo tiene todas sus... Es como una tienda de antigüedades, tiene todos sus trastos y tal. Me gusta aparte que el padre piense que le puede gustar a su hijo un regalo de esa tienda, la verdad me parece gracioso, en lugar de irse a una juguetería o yo qué sé, a una tienda de consolas. Me faltó un poquito de explicación acerca del chino. Del dueño del local. Me gusta que se haga el misterio, ¿Sí? porque si te das cuenta en la escena final se va él andando con el gizmo. Sí, por eso, pero ¿y cómo consigue el gizmo y tal? Y en plan, no, la civilización no está preparada para esto todavía. Exacto, vale, ese pero es el ¿para misterio qué? guay, yo creo, de la película. Sí. Digo, es un ser místico que... Estoy hablando con Rudolf. Bueno, y luego tenemos a Gizmo, que me encanta, la verdad, súper adorable. De hecho, es que, mira, tengo ya mi edad y, sin embargo, me apetece tener un Gizmo. Fíjate la película, ¿eh? Me convence para que yo vaya a la tienda del chinito este y me compre el Gizmo. Y luego tenemos a Stripe, que esto yo no lo sabía, que es el nombre del gremlin malo, que es el que... Yo tampoco lo sabía, sí. Stripe, que es el que lleva la cresta blanca. Que es para diferenciarse del resto de gremlins. Que cojones, qué feos son, la verdad. Sí. Qué feos son. La verdad es que dan miedo, A mí me sale esa cosa a en mí el me da baño. miedo de pequeño. Sí, es que a mí me sale esa cosa en el baño, yo qué sé, o en la cocina tirándome un plato, como pasa en la peli, y no sé, igual tengo que ir al psicólogo. Bueno. Tú sí, desde luego, a ti el miedo te afecta mucho. Bueno. Un inciso que yo creo que mucha gente tendrá esta pregunta también, porque a mí es una cosa que me sorprendió cuando vi la película y me enteré de qué año era, que era del 84. Siempre te hago la misma pregunta, ¿pero y en qué año llegó el color a la televisión? Sí. Y en Estados Unidos llegó en el 1953. Sí. Y en 1954 fue la primera emisión comercial en color. Te lo digo porque, claro, la calidad de imagen ahora me llevo al 84 y digo, pues esta película tuvo que ser buena. Igual que muchas otras de la época también, pero claro, es que... ya habían pasado bastantes años desde que se implantó el Claro, color. sí, pero imagínate, claro, pensar a día de hoy que antes de que naciésemos nosotros no había... Bueno, seguía habiendo color y seguía habiendo emisión en directo en la televisión y, ¿sabes? Muchas cosas me parece... Me gusta mucho recorrer la historia de la tecnología, por ejemplo. Otro tema en el que se centra también la película que me parece interesante es en la moral, ¿no? En la responsabilidad de tener que cuidar una mascota y hacerlo además correctamente, ¿no? Y no sé, esto es, obviamente en esta película se iba todo al extremo, ¿no? Sí. Pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál fue una de tus mayores travesuras cuando eras pequeño? ¿Cuál fue la mayor travesura que consideras haber hecho? Digamos, trastada. A ver, en el colegio hubieron muchas, pero tirar globos a casas, ¿Sí? globos de agua a casas. ¿Sí? Bastante heavy, ¿eh? Bueno, depende de la edad, pero si eras muy pequeño, sí. Ahora si me lo hacen ¿Y diría no que hijo salían de de la puta. casa a joderte? Hombre, claro, y nos íbamos corriendo, sí. Bueno, la mía fue robar en un chino, creo que te lo comenté alguna vez. Sí, bueno, eso también. Entré en un... No, es que yo tenía pánico a robar. Porque Bien. cuando yo siempre he sabido la que me iba a caer si me pillaban robando. Obvio. Sobre todo mis padres me reventaban, ¿no? Sí. Pero y entonces me imaginaba el percal y el escenario y decía, no lo voy a hacer nunca porque me voy a morir. hasta que un día encontré, no sé de dónde, el coraje, entré en el chino y robé, ¿adivinas qué? Un globo de cumpleaños. Sí. Qué mala. Mira que de todas las cosas chulas que yo creía que había en el chino, sigo siendo fan del chino a día de hoy, para que veas. Hombre, y tanto. Y ahora probablemente seas una de sus mayores Sí.
Conmigo el chino, Contribuidoras. todos los chinos de Elche se están forrando, la verdad. No. Estás devolviendo todo lo que hiciste mal en el pasado. El karma lo estás arreglando, la verdad. Pues fíjate que, y encima, cuando me fui con el globo escondido en el bolsillo de la chaqueta, pensé, ay, qué mal. Bien hecho, bien hecho. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Esa No, sensación no. yo creo que la hemos tenido todos, no te preocupes. Yo no sirvo para robar. Sirvo para muchas cosas, pero no, No para es eso, robar. es que realmente no estás aportando nada bueno a la sociedad. Exacto. Obviamente cuando A ti eres sí, pequeño... a ti mismo sí. Sí, a ti mismo es como que lo has conseguido, pero de pequeño obviamente estás descubriendo todas las cosas y haces tonterías, pero por un tubo Sí, siempre. sí, porque quieres saber las sensaciones, Sí, descubrir nuevas sí. sensaciones. Nah, Bueno. sí. Bueno, creo que es lo que te decía, que creo que todos en algún momento hemos tenido alguna mascota. No Sí. hablo solo de perros, sino que hablo de tortugas, de conejos, de pájaros. Sí, bueno, reales. ¿Tienes alguna mascotita? Yo te quiero preguntar, ¿cuál ha sido no sé, la mascota en la que le hayas tenido más cariño? ¿Si Es has que tenido hay... muchas? Bueno, estás hablando de mascotas, pero mascotas que son seres vivos, que también, o sea, ¿no? Por un lado están los seres vivos y luego por otro lado las mascotas de peluches, ¿no? Sí, bueno, pero para mí esas no... O sea, yo no tenía un peluche y le decía, esta es mi mascota. Vale, mascotas son Yo decía, seres este es vivos. mi peluche. Vale, es que ¿Sabes? pensaba que como Sí, te sí. estabas refiriendo a... No, solo ¿a pues, Guinzo? a mascotas de toda la vida, pero de distintos Pues, tipos. como ¿Cuál ha sido tu mascota Sí, que a ver. te ha encariñado tanto que dices, quiero tenerla toda la vida? Es que han sido cosas raras porque mis padres a mis padres no les gustaban los perros ni los gatos, entonces no podríamos tener ni perros ni gatos. Esa es otra cosa. A mí me parece una putada, porque cuando eres niño lo que más deseas es tener un perro. Sí, no, por Es supuesto. tener un perro a toda costa. Sí. Solo piensas en eso. Cuando eres muy pequeño, sí. Sí. Y saber que tus padres nunca lo van a adoptar ni lo... Sí, bueno, no vas a tener ninguno en Es un poco el casa. bajón, ¿no? Sí, a ver, la suerte que tienes es que de pequeño, claro, lo cuidan ellos, lo van a cuidar ellos. Exacto. Tú no cuidarías Esa nada. es otra cosa que yo quiero comentar. O sea, el protagonista de esta peli a mí me da una rabia. O sea, muy bonito lo que tú quieras, pero el tío en plan, súper responsable. Llega pronto a casa después del trabajo. No bebe, no fuma, no trafica. O sea, es el hijo perfecto, digamos, ¿no? Me pregunto por qué habrían querido poner este tipo de personaje en esta película, porque no me encaja tampoco muy bien, realmente. Podrían haberlo hecho un pelín rebelde como suele ser en todos los casos cuando eres adolescente. Me sorprende tanta perfección en ese sentido en la película. El padre Bueno. también modelo, la madre modelo, o sea, todo Bueno, el un modelo a seguir, te quiero Padre decir. modelo no mucho, tienen deudas y tiene el niño que trabajar y todo, porque el padre es Sí, inventor. pero me refiero en lo moral, que todos son perfectos. A ver, sí, son buenas personas, sí. Entonces, sí. eso me choca un poco en la película. Sí, no hay malotes, solo son los gremlins, Sí, los malotes. y bueno, tenemos la contraparte que luego sí que aparece el Gremlin y cómo destroza la Navidad. Entonces creo que han querido poner ese contraste, ¿no? Entre una cosa y otra. Cuando todo es maravilloso y bueno, de hecho hay gente hay Sí. personajes en la película que detestan la Navidad, ¿no? Que no Sí. les gusta por una cosa o por otra. Contestándote a lo de la mascota. Ay, no me has contestado todavía, me he ido por las ramas. Entonces, como Córtame no cuando me podía... vaya por las ramas, no, es que ¿eh? no, te ha sido demasiado... eso ya te ha sido de continente, no de rama. Pues Cuéntame. tenía periquitos. ¿Tenías un periquito? No, muchos. Muchos periquitos, Llegué a pero tener creo que 3 o 4 a la hay vez. uno que es muy especial. Al menos era muy había especial. uno muy especial, sí. ¿Y Que era cómo el se primero, llamaba? era el primero. Alejandro, como el zorro. Alejandro el zorrito. Sí, como la película del zorro, porque era mi película favorita. Ya tiene más datos. la inteligencia- Hablaremos ya del tiene- zorro en algún podcast. Le ¿eh? acabo de Ve dar preparándolo. más datos a la inteligencia artificial para que sepa más sobre mí. Que esto tendremos No que está tan hablar, avanzada. tendremos que hablarlo profundamente porque no me gusta dar tantos datos. La verdad es ¿Sabes? que eres. No me te hagas tengo estas que preguntas. decir que en términos genéricos eres un hombre bastante reservado. No me hagas estas preguntas en público. Es que. Bueno, ¿y a ti cuál tenía que cuál hablar es? de mascotas. Ya que estaba. Dime tú ¿Cuál es tu cuándo tendré la mascota oportunidad favorita? de hablar de mascotas en otra película. ¿Cuál es No tu la mascota tendré. favorita? Mira, yo he tenido una mascota. Bueno, he tenido solo varias mascotas de una misma especie, que fueron las tortuguitas. También tuve peces, pero no lo considero mascota. Fíjate, los peces, porque es que no hacen nada. Los peces realmente solo comen y se mueren, ¿no? Al poco tiempo encima, porque no duran mucho. Yo tuve tortuguitas de agua. Primero tuve 2 grandes y luego tuve 2 más o 4, ya ni me acuerdo, fíjate. Acabé teniendo como 6 tortugas, creo, en la casa. Llegó un momento que había 6 tortugas en la casa. Ajá. Y bueno, la verdad que me encariñé muchísimo, pero es eso. Creo que si no eres muy responsable cuando eres pequeño,
que ocurre con todos, ¿no? Que normalmente se despreocupan y van a otra bola o se distraen con otras cosas fácilmente. Y en mi caso, pues me ocupaba de vez en cuando de ellas, pero luego me olvidaba, ¿sabes? Entonces, yo creo que no se le debe dar a un niño una mascota. Si me preguntas, opinión personal, ¿sabes? Pero es bonito tener una mascota. Pero no creo que se aprenda ningún tipo de responsabilidad teniendo una mascota. ¿Por qué? Porque siempre acaba pasando que lo cuidan los padres. Por eso, que lo cuidan los adultos. Entonces, no hay responsabilidad ahí. Bueno, seguimos. Quiero hablar de las 3 reglas que tienen los Mowi. Me parece una especie súper chula. O sea, yo nunca... esas 3 reglas... A mí me parece todo muy místico, ¿sabes? Es místico, Rollo, es una místico. criatura mística ahí que no se la conoce, está descatalogada, tiene esas 3 reglas, ¿no? Y si no, ¿qué pasa? ¿En qué se convierte? ¿En un monstruo? ¿En algo monstruoso? ¿En algo monstruoso? En un gremlin, sí. Entonces, me parece muy guay. Y además, cuando la ves y no sabes nada de la peli, mola mucho luego saber en lo que se convierte. Pero me parece súper guay. Es que, no sé, me parece todo guay en la peli. Luego, como dato, en el guión original había escenas, lo que decíamos, más fuertes que cambiaron para no tener la calificación, o sea, para tener una calificación para todos los públicos, y se eliminó la escena donde la madre de Billy era decapitada por uno de los gremlins. Muy fuerte, la verdad. Me imagino en plan, mirando así la escena ya todo montado, diciendo, tío, eso lo tenemos que quitar, no tiene nada que ver con el resto. Luego, el gizmo originalmente estaba pensado para convertirse en Stripe, fíjate, el gremlin que es el que lleva la cresta. Sí. Pero Spielberg convenció a los guionistas de que eso sería contraproducente, porque la audiencia se encariñaría con Gizmo. ¿Has visto que siempre está como Spielberg intentando encauzar las aguas, ¿no? Como diciendo, tíos, aquí os estáis pasando. Sí. Tenéis que hacer esto. Para eso es el Y productor. realmente le sale bien al final, ¿no? Vemos cómo le sale bien. O sea, a ver, son películas emblemáticas, ¿Los iconos. Goonies te las has visto, por cierto, de Spielberg? Sí, pero no me acuerdo, es lo mismo que... ¿De qué año es Los Goonies? Es que no me acuerdo tampoco. Del Fue 70. muy antiguo. Por el 70. Qué antigua, A mí me parece un mierdolo. No me acuerdo, no sé ni si la he visto porque es del La 70. vi y me quedé así, sin entender nada. El tío ese del ojo aquí, no sé, era una cosa extrañísima. ¿Yo qué queréis que os diga? A lo mejor a los niños más, pues la gente que ya es más mayor y que la habrá visto siendo, que la habrá tocado la época, pues sí que la habrá disfrutado, ¿no? Pero es muy rara, la verdad. Luego, el rodaje... ¿Por cierto, te viste Super 8 de Spielberg? Super 8, ¿te acuerdas? Era muy parecido No al me rollo de acuerdo. los Goonies, una banda de niños y tal. No me acuerdo. Está guay. Esa sí que me gustó, ¿eh? Vale, otro dato curioso es que el rodaje se hizo en parte en el famoso Courthouse Square, un plató que se ha usado para muchas películas clásicas. Pondremos aquí una foto para que lo veáis. La película se estrenó el mismo día que Los Cazafantasmas, Pablito. ¿Tú te crees eso? La verdad es que mola. Me recuerda mucho a lo que ocurrió el fenómeno este de Barbie y Oppenheimer. Me recuerda mucho que 2 peliculones se estrenaron el mismo día. Yo, sinceramente, soy la directora de alguna de estas pelis, me daría una rabia que te cagas. Rollo, enterarme que se ha estrenado el mismo día. Sí, Y decir, duele. pero bueno, ¿esto qué es? Yo, de Tiene hecho, que haber ahí algo, ¿no? tal ¿Se cual. habla o algo eso? ahora que lo comentas, yo creo que fue una coincidencia que es como que les vino bien a las 2 películas, de hecho, porque Sí. algunos La era verdad como es que sí. iban a ver Barbie y otros como que iban a ver Oppenheimer y al final con toda esta... Fue muy fuerte porque movida. yo tenía clarísimo, es que me faltó apostar. Tenía clarísimo ¿Tú, que... tú cuál decidiste ir a ver? Vi todos en el cine. No, ya, pero ¿cuál Vi las decidiste ir a ver primero? Oppenheimer. Era la que más... Era la que más... Seriedad, sí. Vale. Por un drama. No eres o la típica por que va ver de al rosa. actor. ¿Fuiste de rosa a ver Barbie? No. Bueno, era lo que te decía, que aunque se considera una... Aunque tú la ves y dices, ¿qué película más navideña? ¿Sabes cuándo se estrenó? En verano. Se estrenó en verano, ¿cómo te quedas? Lo he leído. Es curioso. Sí. O sea, me parece un poco ilógico. Yo lo hubiese hecho el esfuerzo de estrenarla en Navidad, pero me imagino que al final los planes de producción pues salen un poco mal y tal, y deciden Suele pasar, sí. sacarlo un poco después y tocó en verano. A veces es lo que pasa. Como muchísimas pelis románticas no salen en San Valentín, ¿sabes? Sí, Salen obvio. en verano, salen en diciembre. Que diciembre es una buena época también para el cine amoroso, ¿eh? El cine romántico. Sí. Funciona siempre ese tipo de... Bueno, Por cierto, ahora Para en que le febrero, guste. el 14 de febrero, se estrena Cumbres Borrascosas con Margot Robin y Jacob Elordi. sí. Estoy deseando verla. ¿El 14? El 14 de febrero, sí. Lo hacen aposta, bueno. Además es nuestro aniversario. Ay, es verdad. Qué bonito. ¡Ay, ya saben otra cosa más!
Bueno, el origen de los gremlins en la cultura. De esto te voy a decir yo algo muy curioso. Parte, según la leyenda, parte de criaturas traviesas que causaban fallos mecánicos en aviones durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Que me vino a la cabeza enseguida y yo me acordé de un capítulo de Los Simpson. Era el especial de Halloween, que siempre hacían un especial de Halloween Los Simpson cada año. Y me acuerdo que era uno en el que un gremlin, y claro, no caes que es un gremlin cuando lo estás viendo, pero luego lo pensé, es una criaturilla que se mete en el autobús de Bart cuando va al cole y lo destroza, lo destruye, y Bart lo está viendo en el retrovisor. Entonces dije, hostia, eso tiene que estar basado en algo. Y no, luego lo busqué y está basado en la película de Twilight Zone. Muchas personas se acordarán de este episodio, que está muy chula. A mí me dio miedo de pequeña. No sé ni qué película es, pero sí. No es una peli, es un episodio de Los Simpson, especial Halloween. Es que no voy a Los Simpsons, sí. Pues en los especiales de Halloween normalmente alguien abrían el telón rojo y era uno de los personajes, March o Homer o lo que sea, presentando el capítulo de hoy. Y eran como varias historietas. Y estaba muy chulo ese especial. A mí los Simpsons en general no me gustaban, pero esos especiales me los veía siempre. Y me acuerdo de ese. Y yo creo que, mira, Twilight Zone, después miré que era una película entre el 50 y el 60. Es decir, que los Gremlins se pueden haber copiado de esta idea. De Twilight Zone, ¿sabes? Sí. Me pareció curioso y lo pensé y dije, seguro que se han copiado de esto. Según algunos diseñadores, los gremlins físicos fueron hechos con animatrónica, como se nota en la película, y no son solo CGI, lo que da a la película pues un encanto muy especial, ¿no te parece? En la época me sorprendería mucho, la verdad. Ahora mismo no me gusta. ¿Y Jurassic Park qué te parece el animatrónico? No me gusta tampoco. ¿No? A mí me parece una pasada. A ver, en la época, obvio, que no? porque en la época es la primera vez que lo ves. Ahora es que hay juegos que los gráficos son como si realmente... Hay un juego, por cierto, de Jurassic Park, bueno, pero en los juegos que tienes que hacer tu propio parque jurásico como tú quieras. Y te metes ¿Qué juego con es ese? uno nuevo que ha salido. He visto gameplay, está chulo. ¿Ha salido ahora hace poco? Sí, hace poquito. Hace poquito. Luego lo miramos. Sí, lo que pasa es que por lo que he visto es un poco aburrido. No sé cuál es la trama dentro del juego, pero imagino que será... igual. Hacer tu parque a tu medida, Claro. y puedes ir comprando, creo que dinosaurios. Es muy Zotaicon de hacer Sí, tu pero parque. si verás los gráficos y los dinosaurios dentro del se pelean, creo. O sea, se pelean, no sé por qué. ¿Dinosaurios? Sí, por Qué ejemplo, guapo. el Rex se pelea con, no sé, con cualquier otro. Entonces, claro, Bueno. si ves los gráficos de esos y ves ahora los de Jurassic Park, la primera, pues no me gusta. Me gusta por recordar y porque me da añoranza, a mí, pero... La primera vez que vi Jurassic Park me dio un miedo de locos. Hombre, Tuve claro. pesadillas, lo pasé mal, pero la película me encantó. Sí, me flipó sí. todo, cada escena, ¿eh? Pero, ¿cuál fue que vimos hace poco que volvimos a ver? Fue Jurassic, ¿no? No, Predator. No, Jurassic última? World, me refiero a la saga de No me Jurassic. gustan ninguna de esas. Pero la vimos una en el cine hace no mucho. ¿Te acuerdas? La última. Sí, que era como un megalodón así enorme Sí, y tal, pero sí. le he perdido la gracia a ese tipo de peli. Que era con Scarlett Johansson. Sí, ¿te pero acuerdas? creo que empezamos a ver la primera, la Jurassic Park 1. ¿Sí? Sí, ¿no te acuerdas? Fíjate. Pero aquí en casa me refiero. No lo sé. Y la sensación personalmente es como que, claro, es tan antigua que ya no es lo mismo. Pero sí que entiendes que en ese momento, Está cuando muy se bien, lanzó, está tan claro. actualizada. Pero es que está Cari, es que es como la película de Spider-Man del 2002. O sea, No, sí, es sí, que sí. me metí un salto que la de Spider-Man parece del 2015. Pero Jurassic, ¿Sabes? perdón, No me Spider-Man jodas, es que Spider-Man me de pega ese salto. es que Spider-Man de 2002 es mejor que cualquier Spider-Man Es actual. increíble. Porque es súper realista, o sea, realmente es como si realmente fuese Spider-Man en la vida real. ¡Guau! Ese traje, no hay otro traje mejor. Vamos a hablar un poquito del legado también. Fue un éxito. Bueno, no hemos dicho de lo que ha recaudado. Ay, sí, Tenía un dilo. presupuesto, me acuerdo yo, de 11 millones aproximadamente. ¿Recaudó, Sí. sabes cuánto? Ponme una cifra. Normalmente multiplican esto Dame una cifra ahora mismo, Polito. multiplican por 10, por 110. Dame una cifra. 110 de aquel entonces. 212 millones. Pues multiplica Una por 20. locura. This is crazy, man. This is crazy. 212 millones. ¿Tú sabes lo que es eso en esa época también? esa época, Estamos una hablando de los locura. 80. Es Una un locura, una locura. pastón. O sea que fíjate, Los Gremlins estará de las primeras posiciones de las películas que hemos hablado, ¿eh? Tenemos que hacer un ranking, por cierto. Es que, de las películas. con ese retorno es una locura. Piénsalo. 11 ¿Cuánto puedes 212 millones. ¿Cuánto puedes tardar en hacer una película de ese estilo? Ahora no tardarías nada porque no costaría mucho. Está curradilla. Está curradilla. Sí, pero la ahora, película, ¿eh? ahora me refiero a lo más complicado de la época, igual sería lo de la electrónica. Sí, los Hoy animatrónicos. no sería eso. Lo único es cómo Entonces, darle vida a los animatrónicos. imagínate hacer una película con un presupuesto, ponle de 1 millón,
¿vale? Porque tienes que alquilar los sitios, las Sí. cámaras, las Que ediciones. lo que más te acaba saliendo pasta también son los lugares, ¿eh? Sí, no, Es los una lugares, locura. claro, joder. Desplazamiento, todo. Imagínate, por eso El equipo. se valora tanto. Hoy le estaba comentando que hemos empezado la serie esta de que no tiene nada que ver con lo de ahora, pero me ha dicho que ha empezado una serie que está muy conseguida. ¿Qué significa eso para él? Que han invertido mucho dinero. Entonces, ¿en qué se nota? En los sitios. Lo que tú dices, o sea, Mira, Andor. eso es lo que más vale. Andor, que Son fue en los Valencia. sitios. Andor, todos son Pero los claro, es sitios. cerrado Valencia, o sea, cerrado esa parte ¿de qué era? ¿El oceanográfico o qué era? ¿O la ciudad de las artes y La las ciudad de las ciencias? artes. Era Pues, toda esa zona. cerrado no sé cuánto tiempo para grabar lo que necesiten, sin gente, sin nada. Luego, aparte, traer los extras. De todas formas, les acaba saliendo mucho más barato aquí en Europa, ¿eh? Mucho más barato. Por eso también lo hacen aquí. Y lo hacen en distintas localizaciones. En Sí, Escocia, más que, en bueno, claro. Inglaterra, lo hacen en muchas Mm. localizaciones de ese tipo, porque les acaba saliendo más barato. Sí. Pero aún así, es mucho dinero. Mucho dinero. Imagínate no sé, una producción de ese estilo. Una locura. Ah, una locura, sí. Luego sacaron, no hemos hablado de ella, pero sacaron una secuela que no creo que me la vaya a ver nunca. La verdad, le tengo cero interés. Me quedo solo con la primera y con la magia navideña de la primera. Que se llama Gremlins 2 The New Batch, que salió en el 90, bastante después. La verdad, pasaron 8 años, 7 años, perdón. Pasaron bastante después. Pensé que habían salido a los 2 años, como mucho. También se habló de un Gremlins 3 con fecha de estreno prevista para el 2027. 2027 los Gremlins 3. La verdad que tendrían que ponerle muchas ganas. Sería un buen reestreno ahora que lo Porque pienso, no ¿eh? podrían ser los mismos Porque no paran de sacar reestrenos La verdad de es que cosas y bueno, ahora que lo pienso, y sí. extender mucho las sagas, como Ahora me ves 3, Sí, sí, que sí. hemos visto hace poquito. De hecho, ¿sabes? Además, pegaría fuerte. Creo que Ahora en sería Navidad. bastante buen taquillazo. Uno, si lo hacen bien. Y dos, porque no se ha hablado de los Gremlins en mucho tiempo. Sí, Si y ahora es de otro- repente el y mundo es otro dice, icono, Salen los Gremlins y está muy bien hecha. Mm. Taquillazo. Ahí hay dinerito. Sí. Bueno, el merchandising también es una locura. A mí me encanta el merchandising cuando es una peli muy guapa, un clásico además, cuando hablamos de un clásico. La película tuvo una campaña de productos muy grande, juguetes, peluches, todo tipo, sobre todo con el Gizmo. Y bueno, la gente pues tenía el Gizmo por todos lados, la verdad, lo vemos ahí, os lo pondré. Y al Gremlin, ¿quién lo tenía? Nadie. Al pobre Sprite Ya. no lo tenía nadie. Pobrecitos. La verdad, destrozó la Navidad, ¿quién lo va a querer tener? Bueno. Y en definitiva, aunque no es el típico cuento navideño, el hecho de que todo el caos ocurra en Nochebuena, sí que me gusta como si una antipelícula, ¿sabes? O sea, antipelícula navideña. ¿Sabes lo que te digo? Sí, totalmente. Ahora Me gusta que de repente unas criaturas armen el caos cuando todo debería ser amor y felicidad y cantar villancicos. Me gusta el caos. Sí, de los eso me Gremlins. gusta a mí también. Estoy viendo aquí merchandising porque me llama Sí, la es una atención. locura, sí. Fíjate, el Tienen pop, hasta- sí, el sí, pop, bueno, pop, estas figuritas que Funko, son, tienen el Funko, Funko, sí, sí. perdón. Funkos, o sea, pues tienen hasta día de hoy, guapo, fíjate, ¿eh? hasta día de hoy, Dios. 40 años más tarde, sigue aquí habiendo cosillas de los Gremlins, fíjate. Mira, un llavero, muchas cosas. Interesante. ¿No te da la sensación de que Mira, le faltó un tener al disfraz. Gremlin? Qué feo. Ese es el Gremlin. Sí. Le faltó tener a Gizmo, perdón, poderes o algo. Me faltó eso igual. Que pudiera sanar heridas, por Sí. ejemplo, el Gizmo. Sí, sí. Que fuera, no sé. Ya que era una criatura un mágica. milagro navideño. Ya que era una criatura mágica, podría haber tenido algo mágico también. Aparte de eso, bueno. Pues nada, ¿qué más nos cuentas? Bueno, yo quiero preguntarte en definitiva si crees que Los Gremlins es una película navideña o no. Porque hay muchas personas que no la pudieron catalogar como una peli navideña, además de que salió en verano, que eso Sí. todavía te quita las ganas. Sí, a mí me parece una peli navideña. Me parece una peli navideña. Cuando vemos la intro hasta que empiezan a convertirse en los malos, en los Gremlins como tal, me parece una peli navideña, me gusta mucho la ambientación, la Ya. vería solo por eso, Sí. por las nevadas y por todo. Hablando de la Navidad, necesito preguntarte cuál es tu peli favorita de Navidad. ¿Cuál es la peli que diga, qué pasa? Fíjate, no sé si le pasará- siento aquí en el mod navideño. Mira, esto va a ser un post que vamos a subir en breve al trastero del cine. Sí. ¿Cuál es vuestra película de Navidad favorita? Porque cuando estuvimos comentando de hacer el podcast, a mí personalmente no se me venía ninguna a la cabeza así.
De hecho, en los Gremlins ni lo pensamos. Fue porque lo buscamos. Que realmente, sí, era lo que hablamos, que te pones a pensar, no hay demasiadas películas de Navidad. No. Está Solo en casa. Hay muchas. Ah, bueno, solo en casa, perdón, Es por sí. cierto, Solo en casa, sí. es por cierto que lo busqué, la peli más vista de navideña de todos los tiempos. Sí. Solo en casa. Me lo creo, esa es la que te viene a la cabeza. Mi pobre angelito. Y no va ni de Navidad. No va de Navidad, va de un niño que se queda solo en casa. La Navidad está de fondo en esta película. Es decir, lo importante es que el niño se queda solo en casa y vienen unos ladrones a robar. Sí. Eso y que él juega con eso de ponerle trampas y tal, y está Sí. muy cómica. Pero la Navidad está de fondo, se respira de fondo. Eso es lo guay de la película. A no mí se la inventa Navidad nada. me recuerda un poco a Disney, entonces me iría a buscar alguna de Disney, pero ¿Ah, sí? tampoco sabría decirte cuál ahora de cabeza. Yo sé Me vendría una, Mickey, ¿eh? me vendría Yo sé Mickey. una. ¿Cuál? Harry Potter. Harry Potter la 1, sí. Harry Potter la 1, por favor. También. Pero bueno, ¿por qué crees que han hecho Pero la primera tampoco. ambientada en la Navidad? Pero me dices Navidad y no Porque es pienso. lo mejor. Sí, pero no pienso inmediatamente en Harry Potter. Cuando llega la Navidad me apetece ver Harry Potter, pero no es. Pues yo creo que a todo el mundo en Navidad le apetece ver Harry Potter 1. Sí, a todo el mundo. ¿Por qué? Pero Por no, la es una, Navidad, pero los no es una peli ejércitos navideña. rojos, Sí, el de Ron, abrigados, sí, bueno. A Ron abriendo su paquete Sí, de... no sé. En respuesta a tu pregunta, no sé cuál es mi película favorita de Navidad porque no se me vendría ninguna a la cabeza. Y Solo en casa tampoco es que me apasione, así que Ocurre mucho. tenemos que sacar alguna de Navidad. Mira, fíjate tú, hemos descubierto un gap en el mercado. No hay ninguna película navideña icono, como tal, quitando Solo en casa. A mí Pesadilla antes de Navidad me parece un icono. La verdad. Porque tiene Navidad en el título. No, pero pero vamos, yo no- no, la película Sí, realmente pero- pasa que no te la has visto, no sabes de qué va, pero la No. película realmente es Navidad. Es guapa. Por cierto, es el rollo de los Gremlins, Pesadilla antes de Navidad, rollo que mezcla terror y espíritu navideño al mismo tiempo, porque Sí. es muy terrorífico, estás en el mundo de los muertos, ¿no? Mm. No sé, pues Bueno, yo creo que hasta el aquí Grinch, podcast. el Grinch. El Grinch. Grinch. Nunca he sido fan del Grinch, Yo la verdad. tampoco. Me ponía muy nerviosa. Yo tampoco. No Cuando me la vi por gustaba primera mucho. vez de pequeña, no sé qué impresión te dio a ti, pero a mí me ponía muy nerviosa el No pavo me- ese verde. y no me encima, acuerdo. ¿No te da miedo realmente? Con No. esas pezuñas largas. A mí No me lo daba recuerdo. miedo. Aparte, el Grinch, que por cierto está basado en un cuento, que es muy famoso, el Grinch, la película. ¿Cuál? El Grinch es un cuento navideño para niños, pero que es bastante retorcido en la película. Y me gusta porque rollo es un ser también que no se conoce, que está escondido en una cueva. En una cueva, sí, en una cueva. A mí me daba miedo, la A mí, verdad. a mí me gustaba el juego de la Play. Sí, había un juego Del de Grinch. la Había un Play. juego de la Play, por supuesto. De hecho, te lo voy a buscar, pero a ese juego jugué mucho y claro, pasaba mucho tiempo en la cueva Ya. porque era como el sitio donde tenías Ujú. que ir para... Pero sí, Ah, pues mira, no lo he jugado nunca. Oye, ¿cuánto merchandising del Grinch, no? También. el Grinch, otro icono que tendremos que hablar de él en Mira, algún mira, momento. sábanas y fundas Pero de es, almohada del Grinch. fíjate, claro, es súper navideño. Siempre sale con Sí, los sí, sí. gorritos, con tal, pues... Sí, claro, tú lo ves en dibujo y está estupendo, pero a mí Sí. la peli Jim Carrey me daba miedo. Sí, sí, sí. Qué puto loco, Jim Carrey. La verdad es que sí, ¿eh? Sí. Pues nada. Es como Nicolas Cage, del vídeo este que vimos de Nicolas Cage. Ostras, sí, 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 sí. Nicolas Cage. Living Yo Las creo que Vegas. hubieran sustituido a Jim Carrey por Nicolas Cage en el Grinch y hubiera sido lo mismo, ¿no? Bueno, Pues nada. hasta aquí el podcast de hoy. Esperamos que os haya gustado. Bueno, le hemos puesto muchas ganas. Nos encanta, ¿no? El espíritu navideño, sobre todo en el trastero del cine. Cuando llega el trastero del cine es todo maravilloso. Haremos algún cambio, quizás en el logo o algo. Lo haremos un poco más navideño por el mes de diciembre. Sí, hay que hacerlo un poco navideño, sí. Y bueno, cierto. ponernos cuál es vuestra película favorita navideña de esta Blanca Navidad. Por cierto, tenía que cantar. No paro de decir Blanca Navidad por esta canción. Oh, Blanca Navidad, sueños. Na, 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 na. Corten.